La música utilizada en este vídeo ha sido compuesta por Ramin Djawadi para la serie de HBO Juego de Tronos. Podéis encontrar todos los archivos en su página de la Wikipedia en el apartado Archivos Públicos, ordenados por temporadas. Los maestres de la Ciudadela no tienen clara la longevidad de la Tierra, ya que la historia como la conocemos comienza con la invasión de los Ándalos de Poniente, unos 6000 años antes de la conquista de Aegon, y todo lo que conocemos de las edades pasadas no es más que aquello que ha llegado como relatos y leyendas de los primeros hombres, quienes escribían la roca mediante runas. Por ello, muchos maestres consideran estas historias y mitos como meros cuentos y leyendas, aunque no todos opinan igual. Hace miles y miles de años, cuando no había aún humanos en Poniente, este continente se encontraba habitado por diferentes criaturas que hoy en día se consideran fantásticas: unicornios, krakens, givernos, centauros, dragones marinos. Muchas eran las criaturas que habitaban en Poniente y en Essos. Sin embargo, en Poniente había dos razas predominantes: los hijos del bosque y los gigantes. Los hijos del bosque, quienes se llamaban a sí mismos en su propia lengua aquellos que cantan la canción de la tierra, se trataba de una pequeña raza humanoide, del tamaño de niños, de ahí el nombre dado por los primeros hombres, de piel parecida al color de las avellanas y moteada como la de un ciervo. Tenían largas orejas con las que podían escuchar cosas que un ser humano sería incapaz de escuchar, así como grandes ojos dorados o verdes, parecidos a los de un gato, que les permitían ver en la oscuridad. Sus manos tenían solo 3 dedos, finalizados en largas garras de color negro. A veces nacía un hijo del bosque, con ojos de color rojo o verde musgoso, los cuales tenían el don de la verdevidencia, es decir, la capacidad de tener sueños premonitorios sobre diferentes eventos o situaciones, como predecir el futuro, o incluso hablar con los muertos y ver su propia muerte. Estos individuos eran conocidos como verdevidentes y tratados como líderes y sabios del pueblo de los hijos del bosque. Se trataba, pues, de una raza grácil, liviana y capaz de moverse velozmente, y no hacían distinción de sexo, sino que tanto machos como hembras cazaban juntos en los bosques. Los hijos del bosque no conocían el metal, se vestían con armaduras hechas con corteza de los árboles y portaban armas de piedra y vidriagón, viviendo de lo que la naturaleza les otorgaba. Tal era su conexión con la misma. Se dice además que tenían algunos conocimientos de la magia. La otra raza inteligente que conocemos eran los gigantes, seres de entre 3 y 4 metros de forma humanoide y con una fuerza desmesurada. Su cuerpo se encontraba cubierto por un grueso pelaje con el que el paso de los años se iba aclarando hasta volverse grisáceo en su vejez. Sus enormes cabezas tenían unos rostros cuadrados, con unos pequeños ojos brillando en ellos. Sus brazos medían lo mismo que un hombre, y tenían piernas cortas en comparación con el resto de su cuerpo, acabando en unos pies córneos y anchos. Sus cabezas estaban echadas hacia adelante, mientras que los hombros se echaban hacia atrás, dándoles la impresión de ser ligeramente jorobados. Su pecho también está inclinado, siendo el doble de anchos de hombros que de caderas. Tanto los machos como las hembras de esta raza se parecen, por lo que es muy difícil distinguir a los unos de los otros. Así pues, ambas razas convivieron en Poniente, y pese a que hubo conflictos entre ellos, no parece que ninguna raza fuera superior a la otra en número, sino que ambas habitaban todo el continente, desde el mar del verano a las lejanas tierras del eterno invierno en el norte. Pero, alrededor de 12.000 años antes de la conquista de Aegon, algo ocurrió que acabó con el delicado equilibrio de Poniente. Desde Essos, cruzando el brazo de Dorne, llegaron los primeros hombres, trayendo consigo armas de bronce, escudos de cuero y los primeros caballos. Comenzaron a sentarse en las tierras de los hijos del bosque,
y talaban los árboles que estos tanto amaban. Hay que tener en cuenta que los hijos del bosque consideraban que dentro de los arcianos vivían las almas de sus antepasados y que todo su conocimiento y cultura se encontraba en estos árboles. Por eso mismo, cada vez que los primeros hombres talaban un árbol, un arciano, era como si talaran una parte de la propia cultura e historia de los hijos del bosque. Por eso, los hijos del bosque tomaron las armas y marcharon contra los primeros hombres. La guerra entre ambas razas fue muy dura y cruenta. Durante 200 años, los hijos del bosque lucharon contra los primeros hombres por sus tierras. Pese al conocimiento del terreno y sus artes mágicas, los hijos del bosque carecían de las armas de bronce de los primeros hombres, que cortaban las livianas armaduras de corteza de los hijos del bosque como si de papel se tratara. Poco a poco, los primeros hombres fueron empujando a los hijos del bosque y a los gigantes cada vez más al norte. Fue entonces cuando, para evitar que llegaran más hombres al continente, invocaron los arcanos poderes de sus dioses, y usando el martillo de las aguas, destruyeron el brazo de Dorne y aislando a Poniente de Essos. Lo mismo intentaron tras ser expulsados hacia el norte, pero algo falló, y el cuello se inundó, creándose las marismas y pantanos que existen hoy en día en la región. También se cuenta que los hijos del bosque eran capaces de animar a los árboles, y que estos atacaban a los primeros hombres en defensa de los bosques y de los propios hijos del bosque. Sin embargo, pese a estos poderes, las armas de bronce y el número de los primeros hombres hizo que poco a poco la guerra se decantara a su favor. La guerra continuó, hasta que ambas razas se dieron cuenta que debían acabar con el conflicto o afrontar su extinción. Por ello, tanto primeros hombres como hijos del bosque se reunieron en una isla en el medio del ojo de los dioses, en las tierras de los ríos, y firmaron el pacto, mediante el cual los hijos del bosque permitirían a los primeros hombres asentarse en los prados, en las costas, en las montañas, en los pantanos y en las tierras altas, mientras que ellos se retirarían a los bosques, donde vivirían a partir de este momento. A cambio, los primeros hombres se comprometerían a no destruir un solo arciano más y respetarían los bosques de los hijos del bosque. Para que los dioses fueran testigos de este pacto, se grabó en la corteza de cada árbol de la isla un rostro, convirtiéndose a partir de entonces en la Isla de los Rostros, la cual sería custodiada por la Orden de los Hombres Verdes. Con este pacto se dio fin a la Era del Amanecer, comenzando la Edad de los Héroes, durante la cual ambas razas vivirían un periodo de paz de 4000 años hasta la llegada de los sándalos al continente.